Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, la fuerte discusión entre Yamur y su esposo que dejó a todos sin palabras. Y lo más impactante, fueron las frases que salieron de la boca de Yamur, mencionando al cantante Bar Baktas de una manera inesperada. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Quédense hasta el final porque lo que les voy a contar es sorprendente. Según testigos cercanos, la discusión comenzó en una cena privada donde la pareja había decidido pasar un momento tranquilo. Pero lo que debía ser una velada romántica se transformó en un enfrentamiento lleno de emociones. En medio de la tensión, Yamur alzó la voz y dijo algo que dejó helados a todos: "Tú no amas como Bar Baktas ama". La comparación fue como una bomba en la sala y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Los asistentes aseguran que su esposo quedó paralizado ante esas palabras. Con el rostro visiblemente afectado, solo atinó a responder: "Yamur, ¿de verdad crees que debo amarte como otro hombre? Yo te amo a mi manera". Pero ella, firme en su postura, replicó: "Tu manera no es suficiente. Las mujeres necesitamos sentirnos valoradas, necesitamos pasión, necesitamos la entrega que Bar transmite en cada canción". Lo cierto es que, tras ese intercambio, las especulaciones no se hicieron esperar. Muchos seguidores comenzaron a comentar que Yamur siempre ha mostrado admiración por la forma en que Bar Baktas expresa sus sentimientos en sus letras. Y esa noche, en plena discusión, no dudó en usar esa comparación para exponer lo que siente que falta en su relación. Una amiga cercana a la pareja comentó a la prensa: "Yamur estaba muy dolida. Ella quiere sentirse amada de una forma intensa, como si cada día fuera único. Y cuando vio que la relación caía en la rutina, explotó". Estas declaraciones han hecho que las redes se enciendan aún más, con mensajes de apoyo hacia ella y también con críticas hacia su esposo, a quien muchos acusan de no haber sabido cuidar un amor tan especial. En medio de todo este escándalo, Bar Baktas también se vio envuelto indirectamente, aunque no tuvo nada que ver con la discusión. Sus fans comenzaron a escribir en sus perfiles frases como: "Queremos un amor como el de tus canciones", o "Bar, enseña a los hombres cómo amar". El cantante no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero en un concierto reciente sorprendió al público diciendo: "El amor no es comparación, es entrega sincera". Palabras que muchos interpretaron como una respuesta elegante a toda esta polémica. Mientras tanto, Yamur y su esposo intentan mantener la calma frente a la tormenta mediática. Sin embargo, la discusión dejó al descubierto una herida emocional que difícilmente se podrá ocultar. Ella, en una entrevista breve tras el incidente, solo dijo: "Las mujeres merecemos amor verdadero, no migajas". Una declaración que resonó con fuerza entre muchas seguidoras que se sintieron identificadas. Después de esas declaraciones, los comentarios en redes sociales se multiplicaron. Algunos usuarios defendían a Yamur, diciendo que no era exageración exigir un amor apasionado y entregado. Otros, en cambio, consideraban injusta la comparación con un artista, argumentando que la vida real no puede ser medida con las letras de una canción. Los programas de televisión de espectáculos rápidamente tomaron la noticia. Panelistas debatieron durante horas acerca de si Yamur había actuado con valentía al expresar sus sentimientos o si había expuesto innecesariamente su intimidad matrimonial. Algunos expertos en relaciones de pareja fueron invitados a opinar y coincidieron en que el episodio reflejaba una necesidad insatisfecha que no puede ignorarse. La tensión mediática solo alimentó la polémica. Los familiares de ambos intentaron guardar silencio, pero poco a poco comenzaron a surgir versiones. Un primo del esposo de Yamur aseguró que él siempre había sido un hombre reservado, poco dado a los gestos románticos.
En contraste, amigas de Yamur insistían en que ella era una mujer sensible, acostumbrada a expresar lo que siente sin filtros. Esa diferencia de personalidades, según muchos, estaría en la raíz del conflicto. La mención de Barbactas no fue casualidad. Desde hace tiempo, las canciones del artista han acompañado a Yamur en momentos importantes de su vida. En entrevistas anteriores, ella misma confesó que encontraba en sus letras una forma de sentir lo que a veces no lograba expresar con palabras. Que en plena discusión recurriera a esa comparación, más que un ataque, fue un grito desesperado por atención emocional. En redes sociales, los seguidores del cantante comenzaron a viralizar frases de sus canciones, comparándolas con situaciones reales de pareja. Algunos incluso escribieron largos hilos analizando cómo la música puede influir en las expectativas románticas. El hashtag #AmorComoVar se volvió tendencia en pocas horas, dividiendo aún más las opiniones. Días después, Yamur compartió una historia en su perfil personal donde escribió: "El amor es respeto, pero también fuego. No quiero tener que elegir entre uno u otro". Sus palabras fueron interpretadas como una continuación del mensaje inicial. Por su parte, su esposo decidió mantenerse en silencio, lo que muchos leyeron como falta de iniciativa. Actualmente, la pareja no ha anunciado una separación oficial, pero fuentes cercanas aseguran que se encuentran atravesando un periodo de distanciamiento. Viven bajo el mismo techo, aunque las interacciones entre ellos son cada vez más frías. La prensa especula sobre la posibilidad de una terapia de pareja, pero hasta el momento no hay confirmaciones. Este episodio ha abierto un debate más amplio en la sociedad. ¿Qué esperamos realmente del amor? ¿Es válido exigir intensidad y pasión constantes o debemos aceptar que la rutina es parte de toda relación? Columnistas y psicólogos han empezado a escribir artículos al respecto, analizando cómo los referentes culturales, como la música, moldean nuestras expectativas afectivas. Lo que comenzó como una discusión privada terminó convirtiéndose en un tema de conversación nacional. Más allá de la polémica, queda claro que el amor, con todas sus complejidades, sigue siendo un terreno donde las comparaciones y expectativas pueden causar profundas heridas. Lo que ocurra en los próximos meses entre Yamur y su esposo será seguido de cerca, no solo por la prensa, sino también por miles de seguidores que ven en esta historia un reflejo de sus propias vivencias. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue justo lo que dijo Yamur? ¿O creen que comparar el amor con la pasión de un cantante es un error? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan nuestros próximos videos llenos de noticias que no encontrarán en otro lugar. Hasta la próxima.